tarde quedó en la Cámara de Diputados aprobada la idea de legislar sobre el royalty minero al cobre y al litio, de un 3%. Ya hay un royalty minero, pero esto es un nuevo royalty, es un nuevo impuesto. En este caso, está aprobada la idea de legislar recién, sería al 3% a las ventas de cobre. Esto ha despertado sin duda una tremenda polémica. Fueron 91 votos a favor, 36 votos en contra, 15 abstenciones. Tiene que volver a la Cámara. Por el lado de la SONAMI, la Sociedad Nacional de Minería, sostienen que es desacertado. Sostienen que esto evita o quita o termina con la certeza jurídica de lo que Chile ha prometido a los inversionistas y que puede ser un problema para el futuro, que inversionistas no vengan a explotar o sencillamente se vayan, que hay que cuidar la certeza jurídica de lo que Chile ya ha prometido al respecto. Por otra parte, en la oposición, que ha votado mayoritariamente a favor, sostienen que aquí hay un principio que hay que cuidar, que es que se está yendo mucho del dinero del cobre chileno al extranjero, por distintas fórmulas que sacan el dinero. Esa es parte de los que están a favor de este proyecto de ley. Lo otro que hay que considerar muy importante, que el gobierno y algunos parlamentarios oficialistas han puesto un reparo de constitucionalidad. Sostienen que al ser un tributo, es de iniciativa exclusiva del presidente de la República. ¿Les suena ese tema? Bueno, ese tema ya ha funcionado para el 10%, ya amenaza con irse al Tribunal Constitucional y por lo pronto entonces convertirse en un debate político que lamentablemente va más allá de lo técnico. Y en lo técnico lo que debiera señalarnos como país de largo plazo qué es lo que nos conviene realmente y qué es lo que más plata nos entrega para poder desarrollar programas sociales. Cuando el día termina, comienza medianoche. Medianoche. Bueno, y queremos conversar con el presidente de la Sociedad Nacional de Minería, la SONAMI, Diego Hernández, en este día que se ha aprobado la idea de legislar en la Cámara de Diputados sobre un royalty del 3% a las ventas de la minería de cobre y litio. Diego Hernández, muy buenas noches, gracias por recibirnos. ¿Cómo está? Buenas noches, Matías. Acláreme un poquitito de contexto eventual royalty, porque no está aprobado todavía. Si se aprobara, ¿vendría a sumarse al royalty que ya aprobó el Estado de Chile, si no recuerdo mal, en la época que era presidente Ricardo Lagos Escobar? En principio sí, ¿no? Aunque hay algunos abogados que tienen una teoría que dice que no se puede gravar, no se puede poner dos veces un impuesto sobre lo mismo. Pero nosotros suponemos que efectivamente vendría a sumarse a lo que ya pagamos. Ya, o sea, sería un aumento del royalty más que imponer un royalty, porque royalty ya existe. Ya existe el royalty, solamente que el royalty se calcula en función del margen operacional y ahora pasaría a ser un royalty adicional sobre las ventas. Este sería venta. O sea, ¿por qué no nos aclara el royalty que ya ha aprobado en funcionamiento, que viene de varios gobiernos atrás, de qué porcentaje es y qué es lo que grava exactamente? Grava el margen operacional, que es en el fondo las ventas menos los costos, pero sin considerar algunos gastos financieros, intereses, etcétera. Ok. La utilidad operacional. Es una utilidad operacional, está definida ahí en la ley, y tiene un mínimo de 5% y un máximo de 14% hoy día. Dependiendo o sea, en la del medida nivel. que el margen, si el precio sube, el margen operacional aumenta y el impuesto, el royalty, aumenta. Con los precios del cobre actuales, que son altísimos, son muy altos y ojalá se mantengan así, en ese margen del 5 al 14%, ¿cuánto están pagando en promedio? Porque me imagino que los márgenes operacionales serán distintos según cada exploración minera. ¿Cuánto están pagando hoy día las mineras? Miren, en el año 2011, que el precio estuvo en $4,
se pagaron $1.000 millones por ese impuesto. Ya, y eso Y hoy día debería ser algo parecido, un poco más. Ya, pero eso representa más cerca del 5, más representa más cerca del 14. No, en esa época muchas de las empresas tenían todavía los DL600 vigentes y en la negociación hubo ciertos periodos donde el 2011 se pagó el royalty total, ¿no? ¿Y usted cree que con los precios de hoy, Diego, se pagaría el 14% de la utilidad marginal? No, el 14 yo creo que se pagaría con $5, algo así, ¿no? Y con $4 se debería pagar como el 10% por ahí. Bueno, vamos exactamente a lo que ocurrió hoy. Ustedes han dicho que sería desaconsejable, me parece que es el término que usted mismo utilizó. ¿Por qué? Porque aparentemente, ¿qué es lo que surge a ojo de ciudadano común y corriente? La minería es de todos los chilenos, hay unas empresas internacionales que han invertido, están sacando, les va muy bien, el precio está muy caro y nos está quedando poco remanente, dicho muy en simple, muy poco remanente en Chile. ¿Eso es tan lineal? ¿Cómo lo ve usted? A ver, eso, cuando el negocio minero es un negocio de precios cíclicos, entonces cuando los precios están bajos, el margen nuestro es bajo. Incluso el año 2016 no pagamos impuestos ni a la renta ni royalty, porque el precio de 2.21 hizo con que no tuviéramos margen operacional suficiente para pagar impuestos, ¿no? Entonces ese es como el límite inferior, ¿no? O sea, bajo 2.20 no tenemos utilidad, es un negocio que no produce utilidad. Sí. Y hay periodos, por ejemplo, el año 2011, que yo decía que el precio estuvo a $4 y en total la minería pagó $4.700 millones de impuestos. Sí. Entonces si uno corta, o sea, si uno aumenta los impuestos mucho cuando el precio está alto, ¿eh? Finalmente el negocio, como es cíclico, en un periodo más largo de tiempo no es rentable. Entonces, a nosotros no recomendamos este royalty a las ventas, porque hoy día, y esto es un estudio de Cochilco, de enero de este año, donde, entre otras cosas, ven 21 operaciones mineras en Chile de cobre que representan el 92% de la producción nacional. Y dentro de esas 21 hay 3 que están en el primer cuartil de costo, es decir, en el 25% de costos más bajo a nivel mundial. Porque la ley es baja, tiene poca calidad la piedra, por llamarlo. No, eso como la ley es alta de esas minas, son minas más generosas, el costo es más bajo. Claro. Entonces hay 3 minas que están en el 25% que tienen los costos más bajos. Ah, perfecto. Es decir, tienen las utilidades más altas. Hay 3 en el primer cuartil, hay 2 en el segundo cuartil, hay 5 en el tercer cuartil y hay 11 que están en el cuarto cuartil, es decir, que tienen el 25% de los costos más altos a nivel mundial. Diego, ¿usted cree que si se sube el royalty, esas empresas no les daría el margen para seguir operando y ustedes sostienen... No les daría. ¿Y que se cerrarían? ¿Esa es la amenaza que usted ve? Continuarían, no reinvertirían y continuarían mientras tengan un margen operacional y después se van, cierran. Diego, de una pregunta, si es que Chile acordó hasta un 14, no se ha llegado nunca al 14, con precios de 4 que son altos no se llega al 14, que es el máximo de pago, ¿no habrá un espacio, sin ahuyentar inversionistas, que nadie lo quiere, sin duda, de volver a negociar y subir un poco para que alguna vez con precios altos como estos se active el máximo? Porque si no queda un espacio
donde algunos pueden leerlo como que ¿para qué está ese royalty si nunca se va a pagar todo lo posible? No sé si me entiende. Mira, Matías, aparecieron esta semana noticias que yo no creo mucho, pero de una empresa de trading a nivel mundial, de las más grandes, que cree que el precio del cobre puede llegar a $7. No ahora, pero en los próximos 4 o 5 años. Bueno, ahí se pagaría el 14. Ahí se pagaría el 14. Pero ¿ve usted mayor espacio para renegociar un royalty, para volver? Porque a lo mejor se pueden establecer todavía espacios de negociación. Mira, todo, o sea, siempre se puede sacar una tajada más. La teoría del salame, siempre se puede cortar una rebanada más. Pero de repente se te acaba el salame y ya no hay más. Pero sobre todo yo con creo precios a 7. El tema acá, ¿sí? Matías, el tema no es cuál es el tributo, si le pones un poquito más, un poquitito menos. El tema principal acá es un tema de visión. ¿Cuál es la expectativa que tiene Chile en relación a la minería? Y nosotros decimos que hay dos modelos. Un modelo que corresponde al siglo pasado y que empezó desde que se empezó a funcionar el teniente en 1910 hasta la nacionalización en el año 71, donde las minas eran un enclave minero poco conectado con la economía nacional, y la única expectativa que tenía el Estado y el país en relación a esos enclaves era los tributos y las divisas. Y el interés que tenía Chile para que estas minas permanecieran y funcionaran eran por esos dos motivos. A partir del año 91 hemos construido un parque productivo. Hoy día producimos 5.800.000 toneladas de cobre al año. Es un parque productivo resiliente que ha resistido el COVID, que ha mantenido la continuidad operacional y que nosotros consideramos que es un patrimonio nacional. Y este modelo, que llamemos del siglo XXI, que empezó desde el 90 hasta ahora y que esperemos que continúe, tenemos una actividad minera que está integrada a la economía nacional, con participación de capital estatal y privado, nacional e internacional, con gran, mediana y pequeña minería, capturando la sinergia de los aportes de cada uno de ellos. Y este modelo ha sido capaz de construir el parque productivo actual, que es la principal actividad económica del país y que cuenta directamente en los últimos 15 años, pesa 12% del PIB. Y si tú quieres incluir, y hay un estudio de Cochilco que lo define, si quieres incluir el PIB que se induce con las platas que quedan acá en Chile, que se van recirculando, representa alrededor de 20% del PIB. Entonces estamos hablando de 20% del PIB. Sí. No estamos hablando de 1% más, 1% menos, de sacarle una tajadita acá o no. ¿Qué es lo que quiere el país? Quiere tener una minería potente como la que hemos construido, que va a ser fundamental para la recuperación económica del país post-COVID, o quiere tener una visión cortoplacista de sacar un royalty que, entre paréntesis, ese royalty en ese proyecto de ley no tiene un destino que está muy bien definido. La mitad iría para compensar temas ambientales en las regiones y la otra mitad iría para unos fondos regionales. Exactamente. Bueno, es parte de lo que me imagino, Diego, lo que se va a discutir. Además, falta el tema de la reserva constitucional que han puesto algunos parlamentarios, pero el tema de fondo es si es que el cobre en la estructura que usted ha planteado está entregando los recursos que Chile quiere o espera, y a su vez que mantengamos la inversión extranjera, que es lo que se necesita para seguir en esta industria. Diego Hernández, estamos recién empezando, hoy se aprobó la idea de legislar, vamos a seguir conversando seguramente. Le quiero dar las gracias por esta conversación esta noche. Que esté muy bien. Muchas gracias por la oportunidad. Buenas noches. Buenas noches, Mati. Vamos a hacer una pausa y ya volvemos, espérenos. De vuelta
aquí en Medianoche, pero vamos a ir a revisar las informaciones de esta jornada. Marco Fleming, por favor. Buenas noches, Matías. Nos vamos de inmediato hasta la Cámara de Diputados, donde continúa el debate de los proyectos que buscan dar un alivio económico a la población durante el confinamiento. Este miércoles comenzaron la tramitación del bono clase media y también del tercer retiro del 10% de los fondos de pensiones. Los detalles los tiene Poirot Escobedo desde la sede del Congreso en Valparaíso. Poirot. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bueno, dos proyectos muy importantes, emblemáticos en lo que respecta al debate para las medidas económicas durante este año 2021, que por cierto ha visto aumentados los casos de contagios por COVID-19, ha aumentado también la cantidad de chilenos y chilenas que entran a confinamiento y que obliga, por cierto, a que las autoridades, tanto del gobierno como en el Congreso, estudien distintas iniciativas para paliar los efectos económicos, las mermas que van a experimentar y que ya están viviendo las familias de nuestro país. En este sentido, se ha iniciado la tramitación del bono clase media, una iniciativa que debía votarse durante el miércoles, pero finalmente por acuerdo de los parlamentarios se decidió dar un día más de discusión a esperas de que el Ejecutivo considere incluir en este proyecto a los pensionados bajo la modalidad de rentas vitalicias con ingresos mensuales iguales o inferiores a 400.000 pesos. Escuchemos a continuación cuáles fueron las reacciones después del trabajo en comisión. Los socialistas, como ustedes saben, hemos anunciado e incorporamos una indicación que busca incorporar a las personas que son beneficiarias de renta vitalicia para que puedan ser beneficiarias del bono de clase media. El bono de 500.000 pesos dirigido a la clase media y el nuevo ingreso familiar de emergencia y el préstamo a quienes están afectados por la pandemia, se pueda estudiar la posibilidad de incluir a 484.000 personas que tienen hoy día una pensión vitalicia y que en el pasado no han recibido directamente ayuda. Eso es lo que respecta a las medidas anunciadas por el Ejecutivo, por el Gobierno, pero por otro lado hay un proyecto, y ya son varias mociones en esta línea, que proponen y plantean ya un tercer retiro del 10%, que ha generado mucho de qué hablar y mucha expectativa y mucho debate dentro del Congreso Nacional. Esto porque durante el miércoles también comenzó su tramitación en la Comisión de Constitución, en donde se acordaron los términos para poder avanzar en estos proyectos, que ya son 5, los cuales pudieron ser revisados. Respecto de esta materia, se acordó agrupar los proyectos en dos paquetes. Por un lado, los que respectan a medidas, a cambios transitorios a la Constitución, y los que hacen alusión a cambios permanentes. Esto para poder comenzar su tramitación y que esto pueda ser ya votado en general la próxima semana y el 14 de febrero, según ha consignado el presidente de la comisión, Marcos Ilavaca, en entrevista con nuestro compañero Kevin Felgueras, el 14 de abril podría estar en condición de ser despachado a la sala para su votación en su primer trámite constitucional. Escuchemos a continuación algunas impresiones que surgieron después también del trabajo de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia. Vamos a desarrollar un tratamiento conjunto de ambos grupos de proyectos. La próxima semana va a ser una sesión de audiencia y al finalizar la próxima semana vamos a desarrollar la votación en general del proyecto. Esperamos que en la semana subsiguiente se lleve adelante el proceso de discusión en particular, donde se entregue una solución que ya se está conversando entre los equipos de cada uno de los parlamentarios para buscar una solución que en definitiva sea una solución real. Me parece que todos los argumentos usados para rebatir el primero y segundo retiro también corren para el tercero. Sigue siendo una mala política pública. 4 millones de personas ya quedan fuera porque no tienen saldo y nosotros no nos hemos quedado solamente en el no. Hemos presentado junto a Joaquín Lavín y el diputado Gonzalo Fuenzalida una propuesta alternativa que hace un retiro de los fondos de cesantía, que llega a 10.5 millones de personas, que hace menos daño, entrega más dinero y no ignora la iniciativa exclusiva del presidente de la República. 14 de abril es la fecha comprometida o más bien ya esbozada por parte del presidente de la comisión, el diputado socialista Marcos Ilavaca, para que el tercer retiro del 10% pueda ser despachado a la sala y así continuar con su
tramitación. Y otro proyecto también muy importante que se vio en esta jornada en la sala, que fue aprobado por 91 votos favorables, una cifra bastante importante. Los apoyos para esta iniciativa ha sido el royalty minero, un proyecto que ha planteado la oposición de poder recaudar más recursos de la gran minería, bien digo, del cobre y del litio, y por cierto esto ha obtenido una aprobación abrumante en cuanto a su votación en general. Lo que corresponde ahora es que vuelva a la Comisión de Minería para continuar con su discusión en particular y así poder avanzar en esta materia que, por cierto, al igual que en el tercer retiro del 10%, el Ejecutivo y la coalición oficialista ya han anunciado la reserva de constitucionalidad. Esto es lo que respecta a la labor legislativa y, por cierto, estaremos comentándole oportunamente en la medida que vayan avanzando estos proyectos en la Cámara de Diputadas y Diputados. Gracias, Poirot, por el informe desde el Congreso en Valparaíso. Buenas noches. Vamos también a otros temas. Un nuevo atropello que involucra a un carabinero ocurrió la noche de este miércoles en la comuna de Macul. Para contarnos los detalles vamos a tomar contacto con Pamela Araya. Pamela, buenas noches. Hola, muy buenas noches. Sí, esto ocurre cuando carabineros de la 10ª comisaría de La Cisterna se dirigían a un operativo que estaba ocurriendo en la comuna de San Ramón. Eran carabineros en patrullas y también motorizados los que iban transitando por calle Vicuña Maquena de esta comuna, y es ahí entonces cuando uno de los uniformados que iba arriba de una de sus motos es impactado por un taxista que venía saliendo por calle Almirante Riveros. Ahí hay un ceda el paso y la verdad es que este automovilista, este taxista, se pasa ese ceda el paso, pero también es verdad, y nosotros fuimos testigos de aquellos, que en esa esquina había varios vehículos que están instalados ahí, estacionados, y que no permiten ver si viene un vehículo o no. Entonces, ese ceda el paso, la verdad es que para poder mirar es necesario poder avanzar un par de centímetros, y es ahí donde se produce este accidente de tránsito. El funcionario policial sufrió, según nos comentaron carabineros, lesiones leves en una de sus piernas, y es por eso que primero fue atendido por una ambulancia del SAMU que llegó hasta acá, pero de todas maneras se esperó que llegara una ambulancia del hospital de carabineros y fue trasladado entonces hasta el recinto asistencial de la institución para allí ser evaluado, ver cómo estaban sus heridas, sus lesiones, ver si era necesario que estuviera internado. Mientras que, así como al carabinero, también al conductor de este taxi se le sometió a una alcoholemia para ver si alguno de ellos estaba bajo los efectos del alcohol o en estado de ebriedad, como se debe realizar en cada uno de estos procedimientos cuando ocurre un accidente de tránsito. Ha llegado hasta acá también la CIAT de Carabineros para hacer todos estos análisis correspondientes respecto de lo que ha ocurrido en este lugar. Ahora bien, hay que hacer también hincapié en que esto ocurre a 24 horas que se produjera otro accidente de tránsito en el que participa también un carabinero, eso sí, con consecuencias mucho más graves, porque hay que recordar también que en la comuna de San Miguel un carabinero en moto, digamos, un carabinero motorizado también fue impactado por un vehículo, pero lo cierto es que él tuvo que ser llevado de urgencia en recinto asistencial y se encuentra en estado grave. Esa es la situación hasta el momento entonces de lo que está ocurriendo aquí. Una situación en desarrollo, porque les decíamos nosotros que es el Departamento Especializado de Carabineros de Accidentes de Tránsito, la CIAT en este caso, quien está haciendo los análisis más detallados sobre las responsabilidades en lo que ha ocurrido acá en la comuna de La Cisterna. Gracias, Pamela, quedamos en contacto. Buenas noches. Y continuamos con noticias policiales. Más de 15 delincuentes intentaron realizar una encerrona que fue frustrada por un funcionario de la Policía de Investigaciones en Pudahuel. Francisco Villalobos tiene la información. Francisco, buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Marco? Buenas noches. Sí, una encerrona frustrada ocurrió acá en la comuna de Pudahuel a eso de las 19:30 horas. ¿Cómo ocurrió este incidente? Venían dos vehículos de transporte de mercadería, dos van bastante grandes, que venían circulando por la calle Camino No Viciado, cuando fueron interceptados por entre 5 a 6 vehículos
que le intentaron hacer una encerrona. Se bajaron entre 15 a 20 delincuentes con armas de fuego, nos comentaban que algunos eran menores de edad, se bajaron de estos vehículos e intentaron hacerle una encerrona que fue frustrada. ¿Por qué? Porque justo atrás venía un funcionario de la PDI que estaba de civil en su automóvil, el cual se bajó, se identificó como funcionario de la PDI e intentó repeler el robo. Cuando se identifica a este funcionario, los delincuentes empiezan a dispararle, por lo que él se tuvo que parapetar detrás de un poste de luz, también empezó a disparar, a repeler con su arma de servicio, por lo cual los delincuentes deciden abandonar este lugar y dejando 2 autos acá en el lugar que podemos apreciar en las imágenes, abandonan estos 2 vehículos e intentan escapar sin poder realizar esta encerrona. No hay lesionados por ahora en el lugar y tenemos declaraciones de lo que dijo la PDI y también entrevistamos a la víctima que está acá en el lugar. Pasemos a revisarlas. Descienden aproximadamente entre 15 a 20 delincuentes con armas de fuego, quienes los intimidan. Mientras esto ocurría, un funcionario de la Policía de Investigaciones que se trasladaba ¿cierto?, por esta misma ruta, observa esta situación, se desciende del vehículo y se identifica como funcionario de la Policía de Investigaciones. Los delincuentes proceden en forma inmediata a atacarlo, haciendo la verdad una gran cantidad de disparos en contra del funcionario, y el funcionario saca su arma de servicio y procede a repeler este ataque. Y en un momento X, un auto se nos cruza, se le cruzó a él adelante, y se bajaron unos tipos adelante, tipos atrás, y una persona que venía de la PDI, venía en su vehículo particular, se cruzó y empezó a repeler a los asaltantes. Bueno, ahí escuchábamos declaraciones de las víctimas que también nos mencionaban que este robo al parecer estaba planificado, porque en uno de los vehículos que dejaron abandonados los delincuentes se encontraban distintos tipos de artefactos que hacen pensar que hubo una planificación detrás. Había un handy, habían chalecos antibalas e incluso tenían miguelitos dentro del vehículo, por lo que se puede apreciar que tenían planificado por lo menos que en caso que llegaran carabineros había un plan de escape. Plan de escape que al final no resultó porque tuvieron que dejar estos 2 vehículos abandonados, ellos abandonan el lugar, digo. Y bueno, no hay lesionados por ahora, las víctimas también no tienen ningún tipo de lesión y cualquier información que sigan ocurriendo acá estaremos informando, Marco. Francisco Villalobos con el informe desde la comuna de Pudahuel. Gracias, Francisco. Buenas noches. La presidenta del Colegio Médico Isquia Siches, en una sesión especial del Senado, solicitó una reunión el próximo 29 de marzo con partidos políticos, parlamentarios y también miembros del Ejecutivo para evaluar las elecciones del 10 y 11 de abril. Siches aseguró que si se registra un colapso en la red asistencial, la sugerencia es reagendar las elecciones. Hace unos días, la presidenta del Colegio Médico aseguró que 2 semanas antes de los comicios se debería evaluar la condición sanitaria del país y decidir la pertinencia de realizar o no los comicios en esta fecha. 2 son los factores que Isquia Siches pone sobre la mesa para considerar una eventual postergación de las elecciones de abril. Por un lado, un considerable aumento en el número de contagios y por otro, una ocupación de camas críticas por sobre el 95%. Desde esas proyecciones, si se advierte un colapso de la red, nuestra sugerencia es no realizar las elecciones y reagendarlas. Hoy muchas urgencias han amanecido con varias personas en ventilación mecánica en sus dependencias. Necesitamos urgentemente bajar los casos. Nada está escrito en piedra y obviamente que siempre estamos dispuestos a escuchar, a dialogar y a tomar decisiones en base a la evidencia. Pero yo creo que el lunes próximo sí vamos a discutir ese tema con mucha intensidad. 1 de la madrugada con 56 minutos. Vamos a la pausa y ya volvemos a medianoche. Internacional. Con noticias internacionales regresamos a medianoche. Brasil superó las 300.000 muertes por coronavirus y el gobierno anunció por primera vez la creación de un comité para abordar la crisis sanitaria que ha causado cacerolazos en varias ciudades del país. Brasil registró 3.251 muertes por COVID-19 en un día, la peor cifra desde el comienzo de la pandemia, dejando así a Brasil con más de 300.000 muertes, la segunda cifra más alta del mundo después de Estados Unidos. El presidente Jair Bolsonaro se reunió con gobernadores para convocar a un comité con el objetivo de tomar acciones sobre la pandemia, una medida que la enorme mayoría de países adoptó ya hace más de un año y que llega precisamente luego de la jornada de cacerolazos que se vivió en ciudades como Río de Janeiro, Brasilia, Sao Paulo y Arrecife, quienes reclamaron contra el gobierno y la gestión de la pandemia. Todo esto mientras el mandatario hacía una cadena nacional en la que llamó a la calma y señaló que este será el año de las vacunas.
El virus ha llegado, lo estamos enfrentando y pronto desaparecerá. Nuestra vida debe continuar, los trabajos deben mantenerse, los medios de vida de las familias deben mantenerse. Debemos volver a la normalidad. El presidente Joe Biden culpó al gobierno de Donald Trump de la crisis en la frontera y nombró a la vicepresidenta Kamala Harris para liderar los esfuerzos con el objetivo de intentar detener el flujo migratorio en el país. La decisión fue anunciada por el mandatario durante una reunión con Harris y el secretario de Salud, donde se discutía sobre el aumento de jóvenes migrantes que ha llegado a la frontera con México durante las últimas semanas. Hasta ahora, la administración del presidente está luchando para albergar y procesar al menos 16.000 niños, muchos de los cuales han estado varados durante varios días en estaciones fronterizas mientras esperan ser colocados en albergues gubernamentales y que no están destinados a menores de edad. Biden aseguró que Kamala Harris es la persona indicada para manejar esta situación migratoria. Entonces, este nuevo momento con el que estamos lidiando ahora comenzó con la última administración, pero es nuestra responsabilidad tratarlo con humanidad y detener lo que está sucediendo. Pero la vicepresidenta estuvo de acuerdo. Entre las muchas otras cosas que la tengo dirigiendo y lo agradezco, acordó liderar nuestro esfuerzo diplomático y trabajar con esas naciones para aceptar a los repatriados y mejorar la aplicación de la ley migratoria en sus fronteras. 2 de la madrugada con 5 minutos. De esta forma llegamos al final del bloque informativo. Volvemos contigo, Matías del Río. Muchísimas gracias, Marco, por esa información. Y nos vamos a nuestro portal de noticias, 24horas.cl. Incluso en cuarentena, Corte Suprema autoriza realización de cultos religiosos de manera presencial. La Corte Suprema de Justicia. Detalles en 24horas.cl. ¿Revisamos el tiempo? Pues bien, para hoy Santiago estará despejado con máxima probable de 22 grados. Y en Copiapó, región de Atacama, tendrá cielos despejados y una máxima probable de 24 grados. Con esta información les queremos agradecer su compañía. Recordarles que hoy es un día especial donde un alto porcentaje, sobre todo de esta región, la metropolitana, pero muchas otras en Chile, pasan a cuarentena total porque es absolutamente necesario hacerlo. Lo dicen todas las autoridades, hay que ponerse detrás de las autoridades para que no nos colapse el sistema de salud y no tengamos que sufrir más dolor que el que ya hemos sufrido. Depende de cada uno de nosotros, nada más. Muy buenas noches, gracias por venir.